Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital a todo el país y por Regeneración Plural en el sureste, además de por mis redes. Muchas gracias por participar en esta conversación, por sumarse, por enviarnos sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas para poder ponerlos aquí justamente a discusión. Morena nuevamente vuelve a adelantarse y saca antes que los demás su convocatoria para las gubernaturas, 8 gubernaturas y la Ciudad de México que se van a disputar en 2024 junto con la elección presidencial, una de las elecciones sin duda más grandes que ha tenido este país. Y en la convocatoria que acaba de sacar Morena, quizá una de las rasgos que destaquen es que las reglas de competencia parecen más restringidas que las que hubo para elegir a su candidato presidencial. Los que quieran inscribirse para competir, para buscar una de las 8 gubernaturas y la Ciudad de México, no tendrán que dejar su cargo, aunque hay casos como el de la Ciudad de México en el que uno de los que parece apuntado, García Harfuch, sí lo ha dejado ya. Sin embargo, en los otros casos no tendrán que dejar sus cargos y pues lo que de eso deriva es que pues las campañas que hagan tendrán que reducirse a los horarios fuera de los tiempos de trabajo. Además, también reduce al mínimo la contratación de plataformas de divulgación como espectaculares, carteleras, bardas, etcétera, con dos propósitos, a mi manera de ver. La primera, las lecciones de las divisiones que dejó la elección o el proceso para la selección del candidato presidencial con los enfrentamientos y la impugnación de la propia elección de parte de Marcelo Ebrard. Morena no quiere que las competencias en los estados lleven a fracturas, enfrentamientos, choques, divisiones internos. Y lo otro, las críticas sobre dispendios, sobre todo dirigidas al exsecretario de Gobernación, a don Augusto López Hernández, que fue muy criticado por la cantidad de propaganda que utilizó en su campaña por lograr ser el abanderado de Morena. Vamos a discutir sobre este tema, qué pasa con las reglas de la convocatoria de Morena, lo que se puede esperar, los puntos calientes de los estados, los más conflictivos. Recordemos que en 6 de ellos Morena iría para revalidar su gubernatura, porque ya en este momento son los que la encabezan y hay 3 de la oposición en disputa. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Cómo va a elegir a sus candidatos? ¿Le afecta o no ir un poco rezagado respecto de la convocatoria de Morena, etcétera? Vamos a entrarle a la discusión y me da mucho gusto que esté con nosotros Néstor Núñez. Él fue alcalde de la Cuauhtémoc, amigo de este programa, y además me da mucho gusto saludarlo. Néstor, ¿cómo estás? Un abrazo. Y otra vez conversando con Buen Día, saludos a todo el auditorio, al diputado Braulio y Alonso por compartir este espacio. Sin duda, muchas gracias, Braulio López Ochoa, diputado de Movimiento Ciudadano. Braulio, gracias por participar, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Igualmente, muchos saludos a Néstor y Alonso. Alonso Tamés, él es subsecretario del CEN del PRI. Muchas gracias, Alonso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Pepe, y un saludo a Braulio y a Néstor. Si les parece, voy a seguir un poco el orden de la breve introducción que acabo de hacer y entonces voy a arrancar un poco con Néstor. Néstor, me imagino que ya viste las reglas de la convocatoria para las gubernaturas y bueno, sí se ve que va a ser una campaña centralizada, mucho más restringida, no a la dispendio en espectaculares y lo que vimos durante la campaña presidencial, y además están tratando de cuidar, pero hasta el último punto,
tratar de que no haya choques y divisiones internas. Además de una cosa que también me llama la atención, no lo dije, pero me parece muy importante, y es la comisión de elecciones se queda con la posibilidad de elegir, digamos, unilateralmente o bajo su soberanía a el candidato en algunos estados. Es decir, hay fenómenos también de centralización. ¿Cómo lo valoras? ¿Es una manera de recular un poco de las reglas que habían adoptado para la selección del candidato presidencial? Bueno, yo en primer lugar te digo, Pepe, que me parece que esta convocatoria que emitió ayer el Comité Ejecutivo Nacional y que aprobó por unanimidad para designar a los coordinadores de defensa de los comités de la Cuarta Transformación en algunas entidades federativas, y que seguramente, no hay que engañar a nadie, pudieran convertirse en el momento procesal oportuno en los candidatos del movimiento de la Cuarta Transformación, de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México a los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego. Es una convocatoria que no está en algunos temas tan alejada de la coordinación nacional en donde se eligió a la doctora Claudia Sheinbaum. Coincido contigo, hay algunos temas como el de la publicidad, que sin lugar a dudas fue algo de lo que nos desgastó en el proceso nacional, con algunos temas de espectaculares, de bardas, que no solo fue el caso de Adán, también hubo algunos casos con Marcelo, con la propia doctora Claudia Sheinbaum. Me parece que ahora se acota, como bien lo dices, para evitar este desgaste innecesario de dónde viene el financiamiento, que también hay que decir que ya lo está revisando esa parte el INE como parte de la autorización que hizo de aquel proceso. También es importante decir que ahora se tienen que cuidar otras cosas, Pepe, porque estamos ya en proceso electoral federal, y en el caso específico de la Ciudad de México también, no todas las entidades federativas que van a elegir a su gobernador iniciaron ya proceso electoral, pero a nivel federal y a nivel Ciudad de México ya estamos en proceso electoral, y eso es otra cosa que se tiene que cuidar, porque ahora sí se podrían acreditar los famosos actos anticipados de campaña. Me parece que también tiene que ver con reducir al mínimo el riesgo de ruptura. Coincido con ese análisis que haces tú, siempre en la lucha por ser electos en un cargo, en este caso de coordinación de defensa de comités, pues siempre hay pasiones, siempre se está definiendo mucho, entonces también estos ajustes que se hacen son fundamentales. Y sobre lo de la comisión de elecciones, quisiera señalar dos cosas que creo que son relevantes. La primera es que se cambió su integración, Pepe. Eso es relevante para el proceso. Y en segundo lugar, esta parte que tú señalas de la centralización tiene que ver fundamentalmente con el tema de género. Recordemos que ya hay criterios del Instituto Nacional Electoral y también jurisprudencia del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hablan de la paridad de género en términos de competitividad. Entonces, lo que la convocatoria está facultando a la Comisión de Elecciones es a garantizar que haya paridad de género en la designación de estas 9 coordinaciones. Y ahí sí llevará mano, a partir de algunos criterios que seguramente se establecerán, para que no dejemos de tener una cantidad importante tanto de hombres como de mujeres a la hora de seleccionar a estos coordinadores. Antes de ir con Alonso, nomás déjame tomarlo al pueblo para que luego podamos profundizarlo, pero lo que dice es muy importante. La Comisión Nacional de Elecciones hubo cambios, modificaciones en su integración, y lo que vemos es que ya hay representantes o gente cercana a Claudia Sheinbaum en la Comisión de Elecciones, al menos 2. Estamos en lo correcto, o sea, empieza a tomar, digamos, el control, las riendas de la propia Comisión de Elecciones, pues la candidata de Morena. Así es, sale Pedro Miguel, sale Rogelio Valdespino y sale la diputada Ivonne, y hay una integración diferente a partir justo del acuerdo ayer del Comité Ejecutivo Nacional, donde entra el secretario técnico del Consejo Político Nacional, el compañero Álvaro Bracamontes, que es gente del presidente del Consejo, de Alfonso Durazo, entra gente de Claudia. Entonces creo que esto irá, pues como bien señalas, dándole los controles
a la coordinadora nacional de cómo se va a ir desarrollando el proceso. Voy contigo, Alonso. ¿Cómo ves? Morena va rápido, se lanza su convocatoria, ya está tomando, digamos, control la candidata Sheinbaum y por lo pronto del lado del frente no tenemos mucho, no se sabe mucho. Lo comentábamos un poco antes de entrar al programa, cómo van a hacer para seleccionar a los candidatos en los estados, cuáles van a ser las reglas, van a replicar lo que ocurrió en la candidatura presidencial, en fin, ¿les preocupa que nuevamente Morena se adelante o este no es un tema para ustedes? Creo que está apagado, traes apagado tu micrófono. A ver. Ahí ¿Ya me escuchan? Perfecto. Ya, ok. Gracias, Pepe. Mira, en lo personal creo que yo esperaría que se replique el pragmatismo que vimos a nivel nacional en las entidades federativas por parte del Frente Amplio. Al final del día, Pepe, el Frente está unido en torno a Xochitl Gálvez, en parte por una razón bastante clara y bastante pragmática. Era la opción más competitiva. Creo yo que en las entidades federativas debe ser igual. Pero también entiendo que en las entidades pues tienen sus propias, ya lo mencionaba Néstor, tienen sus propias lógicas, tiempos, incluso factores reales de poder, etcétera, que no puedes ignorar desde un punto de vista o desde una óptica nacional, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que un partido, digamos, contemporáneo en México tiene hoy realmente tres formas fundamentales para dirimir estas disyuntivas internas sobre quién va a una candidatura. Una es el clásico dedazo que ocurre en todos los partidos en distintas proporciones, pero que existe hoy en día. La otra es el consenso y la tercera es primarias diagonal encuestas, llamémosle así, ¿no? Entonces, creo que particularmente en las entidades federativas no hay mucho espacio para dedazos en el frente. Te voy a decir por qué. Porque precisamente al ser una alianza de tres partidos y organizaciones ciudadanas, pues hay muchos intereses políticos estatales legítimos que se deben consensuar, creo yo, primero, ¿no? Entonces, esto nos deja realmente dos opciones, primero, desde mi óptica. Uno, el consenso o dos, las primarias diagonal encuestas, ¿no? A mi juicio, de nuevo, creo que si no se logra el consenso muy claro en una entidad federativa, se debería entonces recurrir a primarias diagonal encuestas para, digamos, aglutinar estos dos métodos con reglas claras, aceptadas por todas las partes, para así elegir al mejor o a la mejor aspirante del frente en las nueve entidades, ¿no? Entonces, creo que para mí eso debería privilegiar. Creo que los tiempos de Morena, pues, digo, son desde su óptica ellos pensarán que adecuados. Creo que en las próximas semanas veremos ya cómo se define la dinámica del frente, pero la verdad es que no es un tema que preocupe mucho en ese sentido, ¿no? O sea, creo que vamos a intentar replicar lo más posible el buen proceso y la unidad que se produjo a nivel nacional para hacerlo en mayor medida en las entidades. Antes de ir con Braulio, déjame nada más hacer una precisión. Ha habido un par de criterios sobre la mesa. Una, la manera como seleccionaron a la candidata presidencial, pero otra antes, cuando en aquellos procesos electorales estatales en los que fueron unidos. Y recuerdo, por ejemplo, el caso de Coahuila y el Estado de México, en la que hubo un pacto explícito de que, independientemente del método, a quien le correspondía el llevar mano, tanto en el Estado de México como en Coahuila, era al PRI, en tanto que a quien le correspondería llevar mano era en la presidencial a Acción Nacional. ¿Tú crees que esta sea parte de los criterios que veamos en las 9 elecciones estatales o en las 8 y el Distrito de la Ciudad de México? Que haya digamos, un reparto de cuotas antes que otra cosa y luego ya ajustar el método a cada uno de los, digamos, acuerdos que lleguen entre partidos de repartición de los estados. Yo creo que lo que debería privilegiar es justamente quiénes son los perfiles más competitivos. Esos perfiles vengan de PRI, de PAN o de PRD. Esos, digamos, son más de uno, porque digo, habrá entidades donde sea una persona muy clara, aspirante, ¿no? O que sea un fenómeno, digamos, como Xochitl a nivel nacional, que al final no fue necesaria una primaria, una elección interna,
porque se dio un consenso previo, ¿no? La verdad es que era una carta bastante clara. Entonces, si esto se replica en alguna entidad a nivel, digamos, subnacional, pues no sería necesario irnos ahora sí que a las urnas, ¿no? Para dirimir este tema. Creo que más allá, antes, un paso previo a que esta le toca a quién y tal, porque al final del día esto no es un documento que está ahí ya fijado quién va aquí y todo este tema, ¿no? No, son acuerdos, ¿no? Es un criterio pues, político de cierto sentido común, ¿no? Oye, pues en el PRI fueron priistas los de 2023, pues bueno, en algún punto es obvio que Acción Nacional va a decir, oye, pues ahora también creo que debe haber cabida para mis militantes, ¿no? Eso es normal, pero creo que paso previo a eso es justamente el criterio de competitividad. Eso creo que desde el punto de vista del Frente Amplio por México es lo que va a hacer esta sinergia positiva entre un buen fenómeno electoral como es Xochitl Gálvez, pero también tiene que haber un buen fenómeno electoral a nivel estatal, y eso solo te da la competitividad y medida, ¿no, Pepe? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ahorita regresamos al punto, pero vaya, va a ser difícil. Hay 3 estados en poder de la oposición, Guanajuato, Yucatán y Jalisco. No me es fácil imaginar candidatos del PRI en Yucatán o en Guanajuato, ¿no? Veremos cómo se va dirimiendo. Creo que por el caso de Yucatán me parece que es uno de los estados donde claramente hay una persona mucho más posicionada, en este caso Renán Barrera. Creo que no, o sea, no es un ejemplo que se replica en todos los demás estados, ¿no? Pero en el caso particular de Yucatán, creo que se da un fenómeno similar como el que se da a nivel nacional, ¿no? El que hay una candidatura, digamos, de consenso. Por eso decía las 3 etapas. Hay uno que el dedazo, que luego, que pues, al final es el pragmatismo al máximo nivel, ¿no? Pero después viene la definición con un criterio de podemos consensuar esta decisión y las partes involucradas se sientan en la mesa y ven, sí, podemos, no podemos, nos enojamos, bueno, queda, digamos, de última instancia el método de la primaria o diagonal encuestas, ¿no? Entonces, creo que veremos en estos días y semanas cómo se aclara el proceso estado por estado que va a utilizar el Frente, porque creo que eso hace bien el Frente. El Frente ha anunciado que va a tener una lógica de abajo hacia arriba, es decir, de los liderazgos estatales, de las dinámicas locales, o sea, a partir de ahí cómo se construye una candidatura competitiva, insisto, en línea con la presidencial. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo con la presidencial? Porque en una entidad donde el fenómeno electoral que puede ser o llegar a ser aún más Xochitl Gálvez, alineado con un buen perfil en la gobernatura, claro que maximiza electoralmente los votos que pueda conseguir el Frente, ¿no? También de eso se trata. Al final del día esto se reduce a números, ¿no? En ese sentido, yo soy subsecretario de análisis y estrategia, entonces al final del día tenemos que ser fríos con eso, no siendo totalmente desapegados de las actitudes políticas y las emociones, etcétera, pero al final del día tenemos elementos para tomar una decisión informada, ¿no? Pues Braulio, ¿cómo ves? Si va un poco retrasada o van a destiempo o desincronizados en Morena y el Frente, pues MC todavía más, porque apenas el 29 va a decir cuáles van a ser sus reglas para elegir a su candidato. Un partido que además MC se ha destacado por crecer a partir, digamos, de las alianzas o de representaciones en los estados. Ahí está el caso de Jalisco, hoy un poco golpeada por las diferencias de Alfaro con Dante, pero no estamos viendo, vaya, no solamente falta de claridad todavía sobre quién puede ser su candidato presidencial y cómo lo van a elegir, sino incluso cómo van a cuidar sus alianzas regionales, a potenciarlas o a buscar nuevas alianzas como las que los llevaron a ganar 2 gubernaturas, la de Jalisco y la de Nuevo León. Pepe, nosotros no vamos tarde, vamos a tiempo con los tiempos electorales. La verdad es que la legislación electoral es muy puntual, las precampañas inician hasta noviembre y pues nosotros hemos hecho, hemos cumplido con los tiempos que marca la ley. Eso ha sido una diferenciación de Movimiento Ciudadano con las alianzas y creo que eso es algo rescatable. Reconocer justo el proceso que llevó
a que llevemos las leyes electorales que tenemos ahorita, que ha buscado mucho mayor equidad en la contienda, y por lo mismo hemos cumplido con ellas y también hemos denunciado la ilegalidad de las campañas anticipadas que han hecho tanto en el Frente como Morena y aliados. De hecho, hemos presentado ya muchísimos recursos ante el Tribunal Electoral, ante el Instituto Nacional Electoral, para mencionar estas cuestiones. Lamentablemente, en muchos casos, la autoridad electoral ha concedido ciertas cosas, sobre todo por una presión del presidente de la República y sobre todo porque los tiempos los ha ido marcando el presidente de la República, acelerado radicalmente en los tiempos electorales. De hecho, como bien lo decían, empezó en septiembre apenas el proceso electoral federal y ya había candidaturas, pues no dichas del todo, pero pues obviamente escondidas, cuando es claramente pues las candidatas Xochitl. No, bueno, a ver, oye, perdón, Braulio, pero candidaturas clarísimas, están recorriendo el país, vaya. Totalmente. Están haciendo campaña por todo el país y yo te diría, tú dices campañas ilegales, pero son ilegales o alegales. No, son porque están reconocidas. Están pues, realmente fuera de toda normativa electoral, Pepe, y la verdad es que es un descaro. También se cumple, digamos, con lo que el presidente está dictando, tanto en la de Morena como la respuesta, digamos, de la oposición tradicional de tratar de seguir el ritmo. Nosotros de verdad hemos sido muy respetuosos y porque creemos que tiene un sentido la institucionalidad y las leyes electorales para que marquen este camino. Oye, pero no por esperar a ver cómo se aclara el panorama sabiendo lo que sucede con los otros. Por ejemplo, Marcelo Ebrard. O por ejemplo, si Samuel García finalmente puede tener obtiene el permiso del Congreso o no. O sea, ¿es el tema de la legalidad o es también el tema de ganar tiempo? No, por supuesto está encaminado, digamos, cada actor político va a seguir el camino que ellos consideren para en los tiempos electorales establecidos, pues presentar su precandidatura. La verdad es que ha sido, digamos, no hemos emitido convocatoria de plano y eso quiere buscar un cumplimiento exacto de la ley. Decirte, Pepe, porque lo mencionabas en la introducción, aclarar, Movimiento Ciudadano ha ganado sus 2 gubernaturas yendo totalmente solos. No le debemos a ninguna alianza esas victorias. Nuestros diputados son nuestros diputados, nuestros senadores son nuestros senadores. Y la verdad es que, pues sí, el crecimiento justo de Movimiento Ciudadano se ha dado más demostrando de lo que somos capaces yendo solos, de lo que representamos, de la agenda que tenemos y de los personajes políticos que abanderan el proyecto, más que en la construcción a partir de los demás. Pero ahí nada más perdón que te interrumpa, pero a ver, algo que caracteriza al Movimiento Ciudadano ha sido su crecimiento regional. Por eso ha llegado a tener 2 gubernaturas a pesar de que pues, no tiene una implementación como los otros a nivel de todo el país. Y hoy pues trae en Nuevo León la posibilidad de que el candidato sea el gobernador Samuel. Y en Jalisco, pues si va Samuel, dice Alfaro que le parecería bien la estrategia de ir solo, aunque le haya criticado que es aislacionista, pero cualquier otro a lo mejor regresa a las fricciones que ya se han dado entre Dante y él. Pues realmente creo que cada vez es más evidente que no nos han logrado dividir. Se han intentado, de hecho vemos muchos periódicos y muchas personas muy activas en criticar la propuesta de Movimiento Ciudadano, inclusive algunos que se asumen como demócratas, pero les molesta que haya otra propuesta distinta a la que ellos consideran válida. Inclusive lo vemos ahorita con el desplante contra el gobernador de Nuevo León, en el sentido de tratar de obstaculizar una candidatura, que si alguien tiene interés en participar, pues no veo por qué en un afán digamos que de hecho es un afán que no es democrático, intentar obstaculizar candidaturas que saben que pueden ser sumamente rentables. Entonces sí estamos percibiendo también eso, y también pues muy incongruente muchas veces con el discurso que presenta el Frente o que menciona el Frente de estar preocupados por la democracia. No solo en ese aspecto en concreto, sino lo vimos en los intentos descarados por quitarle facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
división interna, habla Braulio, dice que la han superado a pesar de todos los intentos por enfrentarlos. Y yo te dijera, pero es que Morena tampoco, Néstor, está escapando de eso. Hoy mismo hay declaraciones que hablan de un desfase difícil de entender, por eso lo importante que nos digas tu punto de vista, y es el proceso de Morena, entendemos que está concluido, el bastón de mando entregado. Claudia está convocando a la instalación de comités de defensa de la Cuarta Transformación en varios estados del país, y al mismo tiempo Ebrard hoy mismo dicen no han entendido nada, no han aclarado todavía lo de las impugnaciones del proceso, y pues están, digamos, tomando como que ya concluyó, pero para él no ha concluido, porque no va a concluir hasta que se aclare el proceso. Un proceso que honradamente se ve muy difícil que pueda ser revertido por las impugnaciones de Marcelo. Sí, bueno, quizá lo primero que hay que decir y señalar, mi querido Pepe, es que esta declaración del licenciado Ebrard se da en el contexto, a mí me parece, de una declaración precipitada de Mario, ¿no? Del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tratando medio de darle salida a una pregunta que le hacen en una conferencia de prensa. Ajá. No me parece que haya habido mala fe de Mario, me parece que más bien queriendo ser dicharachero, sí puede hacer una asociación civil. Me parece que pasa más por un cruce de declaraciones que por un pleito abierto, independientemente de que hay que reconocer que en específico la relación entre el licenciado Ebrard y Mario Delgado no está cruzando por su mejor momento. Yo creo que la división es un riesgo que no solo tenemos en Morena, yo creo que está en cualquiera de los partidos políticos, porque la lucha por el poder, que es en la que participan los partidos políticos, pues tiene siempre estas condiciones y estas posibilidades de que esto ocurra. El proceso interno de definición de la coordinación de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación está resuelto, como bien dices. Hay quien dentro del equipo de Marcelo Ebrard valoraba que se trataba de un proceso electoral que no lo es, y por eso apelaron a creer que los tiempos jurídicos internos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debían de ser muy veloces por tratarse de un proceso electoral, pero como la propia resolución del INE y del tribunal no lo establecieron, como ya lo decía Braulio y Alonso, le dieron una condición distinta a los procesos del Frente y al de Morena, no se trata de un proceso electoral, entonces es un proceso ordinario que tiene unos tiempos y una naturaleza distinta. Yo espero que podamos seguir haciendo política al interior de Morena, que el compañero Ebrard Casaubon se mantenga en el movimiento con las observaciones y las quejas que puede tener. Yo creo que ningún proceso es perfecto, todos son perfectibles. Creo que hay mucho que hacer por la democracia interna de los partidos políticos, no solo de Morena. Alonso ya hablaba de estos niveles del dedazo, del consenso y de las primarias o encuestas que están previstas en la normatividad del INE, que nos podemos someter a que el INE organice internas, y no está ocurriendo. Creo que hay mucho que hacer en materia de democracia interna de los partidos políticos, pero creo también que el tema de la división, mi querido Pepe, está en todos lados. Yo veo a Claudia haciendo un esfuerzo extraordinario de inclusión, de unidad, de que todos cabemos en el movimiento. Ella ha dicho de manera reiterada que las puertas para Marcelo están abiertas, y creo que lo ha ido demostrando con la inclusión de Monreal, con la inclusión de Adán, con la participación de Manuel Velasco, con la participación de Gerardo Fernández Noroña. Yo creo que Claudia, en esta nueva responsabilidad que tiene con la entrega del bastón de mando, está haciendo el esfuerzo que le toca y que le corresponde. Y la unidad pasará siempre por construirla desde la empatía de lo que le está pasando al otro compañero. Y yo creo que ahí Claudia está siendo seria, está siendo profesional, pero siempre estará latente esa ruta, porque lo que nosotros nos estamos jugando, no solo en Morena, en el PT y en el Verde, sino en el Frente, el PRI, el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano,
en su ruta particular, es la lucha por el poder, Pepe. Entonces, por gobernar este país, por gobernar una entidad federativa, por supuesto que siempre habrá el riesgo de... Yo no caería en el discurso de la ambición vulgar. Yo diría, pues, el riesgo de que no se haga política y alguien se moleste y decida dar un paso a un lado. Y siempre los partidos estamos atentos de dónde hay decisiones, de dónde hay divisiones, cuando hay talento y hay capacidad, pues para poder sumar. Yo veo a Claudia haciendo un esfuerzo relevante, creo que vamos por buen camino y creo que vamos a zanjar este primer proceso del Nacional de buena manera, por supuesto con las observaciones que ha hecho Marcelo. Yo me atrevería a decirte, una de las observaciones que hizo Marcelo fue contra la Comisión Nacional de Elecciones. Ya hay una respuesta del Comité Ejecutivo Nacional cambiando a la Comisión Nacional de Elecciones. Un poco para darle contexto a que algunas cosas se van atendiendo. Entonces, yo creo que la ruptura, la división siempre estará vigente y presente. Ahorita lo decía Braulio, Movimiento Ciudadano pasó hace apenas un mes y medio por un momento complicado y pareciera que van caminando. O sea, a ver, perdón, en lo interno, ¿no? Perdón que te interrumpa. O sea, los cambios en la Comisión Nacional Electoral es un reconocimiento a las impugnaciones de Marcelo. No necesariamente, pero hay un reclamo de Marcelo, uno de los reclamos que todo el mundo conoce porque hicieron pública la queja que presentaron ante la comisión, es que no había imparcialidad. Y ahora viene un cambio en la comisión. Yo no digo, porque yo no pertenezco al Comité Ejecutivo Nacional y yo no participé, yo solo me entero del cambio en la comisión, pero ahí hay una atención a una queja. Hay que ponerla y hay que hablarlo así de claro. Si no hubiera ningún problema con la comisión anterior, claro que obedece seguramente a lo que tú decías al principio, que es que Claudia esté avanzando en tomar el bastón de mando, no solo simbólico, sino también político y organizativo del movimiento, como debe de ser, pero no se dejan de ir atendiendo algunas inquietudes que se puede tener. Como te decía hace rato, cualquier proceso es perfectible y seguramente hay muchas cosas que podemos mejorar para que los compañeros que participan en la búsqueda de un espacio de coordinación o de candidatura se sientan más satisfechos independientemente del resultado que les sea favorable o no. Gracias a los saludos de Alejandro Álvarez y a Lidia y a todos los que nos han mandado sus saludos, se los devolvemos. Muchas gracias por estarse conectando, muchas gracias por sus comentarios, sus puntos de vista. Y ahora déjame aprovechar que Alonso trae los números, trae las cifras para meterme un poquito en eso, en las plazas complicadas. Y déjame empezar por la Ciudad de México, Alonso, porque ahí pues Morena ya trae una batería de apuntados grande, otra vez trae a Harfuch, que incluso ya renunció a la candidatura, aunque pues, ha estado un poco silencioso desde que dejó la secretaría. No sabemos si vaya a seguir en ese intento o no, pero bueno, ahí está. Todavía tiene tiempo para poder registrarse. Está también Clara Brugada de Iztapalapa, está la posibilidad de que Mario Delgado, que también le ha bajado un poco al perfil ese, dice que puede haber señales, vamos a ver de qué señal está hablando. Pero en el caso del Frente, pues lo que tenemos ha empezado a sonar del PRI, lo que yo he escuchado, pero se trata de que tú nos cuentes, es la posibilidad de que de la Madrid, que le reconocieron un buen papel en la interna, pudiera asomarse a la candidatura por la Ciudad de México, aunque el PAN también trae candidatos muy avanzados, esos están haciendo campaña, sobre todo todos los que se proyectan desde la Benito Juárez, y de ese grupo, Alonso, van con varios pasos ya no voy a decir campaña, digamos de visibilización de sus posibilidades de candidatura desde hace rato. Empecemos por la Ciudad de México, es complicada. Acuérdate que además el 21 tuvo el Frente un buen resultado. Es decir, pues es un objetivo estratégico. Sí, Pepe, mira, yo creo que, empezando como por la secuencia de temas que abordaste, creo que Morena en la Ciudad de México está en un delicado, o intentando crear un delicado equilibrio que creo que fácilmente se podría salir de control. A ver, mencionaban ahorita el comentario de Mario Delgado hace algunas horas, donde pues, realmente dice que Ebrard finalmente
pues, no iba a salirse de Morena. Sí lo dice de una forma como a manera de discurso adicional a lo que se le estaba preguntando, pero al final del día creo que lo que captan los medios es un error, un error de despegue, ¿no? O sea, él lanza esta nota, Marcelo le contesta de que creo que no sabes muy bien de qué estás hablando, prácticamente le está diciendo. No, le dice que no has entendido bien lo que pasa. Sí. Entonces, creo por ese lado, digo, ya trae una especie como de abolladura de origen, sobre todo en estos días donde Delgado ha querido aumentar su perfil hacia la Ciudad de México. Entonces creo que a esto me refiero con la abolladura. O sea, hoy comete este error, creo que estos errores no los dejan pasar en Palacio Nacional, es mi impresión, porque aparte pues, le contesta de manera muy flagrante, por así decirlo, Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, por el tema de Omar García Harfuch y Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, mira, creo que eso permite muchos distintos tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a mí, por ejemplo, en lo personal, se me haría extraño, políticamente, pues, o curioso, por así decirlo, que el mismo grupo, por así decirlo, encabece la presidencia, la candidatura para la presidencia de México por parte de Morena, PT Verde, y que ese mismo grupo ponga el perfil en la Ciudad de México, entiéndase Omar García Harfuch, ¿no? Que es sabida su cercanía con la jefa de gobierno, pues fue su jefa durante casi 5 años. Entonces, a mí en materia de equilibrios políticos se me haría peculiar, ¿no? O sea, creo que tendría que haber una especie de ajuste de cuentas en el buen sentido, en el sentido político, en otras arenas, para que eso pueda ser políticamente viable, porque lo que nos dicta un poquito el sentido común incluso es que otros grupos vean la ciudad como decir, oye, si ya Claudia encabeza la candidatura presidencial, ¿por qué su grupo también encabezaría la Ciudad de México? Oye, no se manche, ¿no? Creo que... Perdón, Alonso, dicho de otra manera, el ganador no puede ganar todo. Porque eso todavía genera mayores broncas internas o mayores rencillas o... Exactamente, y lo digo no desde un punto de vista así siniestro de negociaciones políticas oscuras, no, es simplemente equilibrios internos como en cualquier organización humana, ¿no? O sea, tiene que haber estas dinámicas para que haya un flujo de operativo armonioso, ¿no? El tema de Clara Brugada, yo creo que, bueno, ella viene de tiempo atrás y su cercanía más bien viene con el presidente López Obrador, con todo este tema de Juanito, etcétera, y este episodio que digo, no creo que valga mucho la pena rememorar puntualmente, pero me pareciera que el rol, por ende, que quiere jugar Delgado es de tercero en discordia. Es decir, no porque crea que Clara sea alguien teledirigido del presidente de la República. Creo que el presidente de la República al final, yo pienso que tiene la última palabra en estas designaciones, pero creo que la jugada de Delgado es, bueno, si la izquierda, digamos, más purista de Morena en la ciudad no quiere a Omar García Harfuch porque trabajó con García Luna y porque operó en el sistema de seguridad mexicano, que hay que ser sinceros, operar el sistema de seguridad mexicano muchas veces te orilla a salirte de la ley para poder hacer tu chamba. O sea, así de complejo es el sistema de la seguridad nacional en este país, ¿no? Entonces, creo que podría ser en ese sentido un poquito más endeble la candidatura de Omar de lo que parece, porque pueden salir varias cosas que... Bueno, oye, además no estamos seguros de que el veto se haya levantado por completo, pareciera, pero tampoco tenemos la seguridad hasta que se inscriba. Ahora, frente a ellos, Alonso, te preguntaría, a ver, frente a Clara, frente a Harfuch o Delgado, ¿quiénes te parece que pueden ser candidatos más competitivos, Taboada o Enrique de la Madrid? Yo creo que del frente, regresando un poquito a mi comentario inicial, se tendría que dar este ejercicio de ponderación, ¿no? Política, por así decirlo. Es decir, ¿quién es la persona? Y digo, acotando obviamente al tema de género, porque también impacta las candidaturas, hay que decirlo, que no tiene ni idea de qué está hablando. Claro. Pero en el entendido de que fuese, digamos, no sé, hombre en Ciudad de México, ¿no? Pues bueno, tendríamos que ya creo que hacer una ponderación bastante clara de si puede ser Enrique, si puede ser Adrián Rubalcaba, si puede ser Taboada, si puede ser un candidato ciudadano, caballo negro, ahora sí que sorpresa para todos, etcétera. No lo descartaría.
Pero la condición más allá de decirte, creo que va por acá, Pepe, porque no lo sé. Lo que sí creo es que el proceso debe ser pragmático, debe fomentar la unidad y creo que tiene que atender los cambios políticos que se dieron en 2021, ¿no? O sea, creo que la naturaleza capitalina, por estar en el centro, por estar más cerca de los núcleos de poder político y económico, creo que el chilango se politiza más rápido que otras entidades, ¿no? Entonces suele ser más respondón los chilangos, ¿no? Entonces eso está bien en ese sentido, porque no por nada pierden 9 alcaldías el oficialismo en 2021, porque justamente tal vez esta ola, un poquito, digámoslo así, anti-Morena o cansada ya de Morena, en otros estados tal vez no se llegue a ese punto, pero en la ciudad ya se está llegando un poco más rápido por su dinámica, creo yo, comunicacional, política, económica, ¿no? Entonces vas a decirte, oye, creo que debería ir tal o tal, con que se privilegie la unidad, con que se haga una buena mancuerna, sobre todo en el ámbito nacional, con la candidatura presidencial de Xóchitl, creo que sería lo más adecuado, ¿no? Pues mira, ya nos está contando Natasha Uren, mañana Harfuch, rueda de prensa a las 12 para ver qué nos cuenta. Ahorita voy a regresar a lo que acabas de decir sobre la ola de las alternancias por el lado de Morena, pero déjame ir con Braulio porque, a ver, hay 2 puntos calientes para ustedes, Braulio. Uno, por supuesto, es Jalisco. El problema de Jalisco tiene muchos tintes de conflicto local por la sucesión de Alfaro y el apoyo que él está dando a Clemente Castañeda, que no es el candidato que les parece más competitivo a MC Nacional. Entonces, ahí, evidentemente, si Samuel llega a la candidatura presidencial, eso allana, pero no resuelve por completo el asunto de la candidatura de Jalisco. O no sé si ya hubiera un acuerdo que distendiera los conflictos, permitiendo que sea Clemente el que corra. Y el otro punto es la Ciudad de México. Si finalmente, Braulio, Chertorinsky se va a lanzar o va a ser lo de la Ciudad de México ser una finta para irse hacia el Senado y entonces no sé quién podría ser su abanderado acá en la ciudad. Cuéntanos tú, esos 2 puntos calientitos. Claro que sí, Pepe. Pues mira, en Jalisco tenemos de los problemas que suelen decirse happy problems, ¿no? Porque son problemas, digamos, felices en el sentido de que tenemos varios candidatos competitivos, ¿no? Tú mencionaste 2, de hecho en las encuestas aparecen 5 y aparecen 5 muy bien posicionados. Y creo que de los 2 que tú mencionas, que es el senador Clemente Castañeda y el alcalde Pablo Lemus, la verdad es que los 2 son políticos excepcionales. El senador Clemente Castañeda es coordinador del grupo parlamentario, es yo creo de los mejores parlamentarios de este país, sin lugar a dudas. Y Pablo Lemus ha demostrado tanto en Zapopan, acordémonos que fue 6 años alcalde de Zapopan y ahora 3 años de Guadalajara, y pues ha sido sumamente popular y muy reconocido su trabajo. Entonces, a ver, más popular que Castañeda. Sí, de acuerdo a las encuestas, ahora Pablo Lemus es más popular. Y lo que pues sí tiene que pasar es un proceso de entendimiento, de valoraciones políticas, que en eso estamos, digamos. La verdad es que creo que los 2 serían grandes candidatos y serían grandes gobernadores de la entidad. Por lo que respecta a Ciudad de México, creo que hay que entender al movimiento chilango, que es esta nueva, digamos, organización que se ha hecho a partir de 2021. Busca justo imprimirle frescura a la política de la ciudad en específico. Recordemos que Movimiento Ciudadano iba en alianzas en años anteriores y en el 2021 es, digamos, con claridad que presenta todas sus candidaturas a la ciudad. Salomón Chertorivsky es un gran político, ha sido un gran funcionario público y él ha reiteradamente señalado que quiere ser jefe de gobierno y creo que tiene todo para hacerlo. Encabezando un nuevo pues, grupo político, la verdad, bastante juvenil, bastante fresco y que proyecta algo distinto en la ciudad. Además, entender que también hay grandes personajes en la Ciudad de México ya por parte del Movimiento Ciudadano. Está la senadora Patricia Mercado, por ejemplo, de gran reconocimiento en toda la ciudad, la exdiputada Marte Tagle y exsenadora. Está también Laura Ballesteros, que es, recordemos, es suplente de la senadora Xóchitl Gálvez, por lo tanto será senadora de la República
en algún momento, y fue diputada local en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que se va conformando cada vez más un equipo que puede ser muy triunfador. Y también entender que algo que ha hecho muy bien Movimiento Ciudadano es entrarle a los centros urbanos, a los centros muy intercomunicados, que la gente, pues la verdad, tiene gran cultura política. Y pues así lo vimos, así ganamos Guadalajara y toda la zona metropolitana, así se ganó Monterrey y bastantes alcaldías de la zona metropolitana, y pues podría pasar lo mismo en Ciudad de México. Son 2 de las 3 ciudades más grandes de este país, ya ganadas por Movimiento Ciudadano, repito, yendo totalmente solos, y la Ciudad de México es un gran reto que podemos enfrentar. Pues yo voy hacia la recta final, ya nos queda muy poquito tiempo, casi últimas intervenciones y nos vamos. Y Néstor, por todo lo que leo de la convocatoria de Morena, otra de las conclusiones que me deja es que está tratando de cuidar mucho más que antes su proceso interno y tratar de encontrar no solamente cumplir con el criterio de género, sino además tratar de encontrar, digamos, a los candidatos más, digamos, competitivos. Y eso significa que las 9 que se van a disputar el próximo año, 6 de ellas ya en poder de Morena, están planteándoles mayor competencia de lo que a lo mejor pudiera pensarse cuando uno ve las encuestas. Ven que puede ser no tan sencillo ni tan fácil, y me imagino que no dejan de tener la misma duda que acaba de poner sobre la mesa Alonso. Es evidente la ola de alternancias que ha venido del lado de Morena desde 2018, pero pues uno nunca sabe en qué momento esa ola llegó a su punta o su cresta más alta y empieza a descender. Sí, por supuesto. Además, hay que sumarle al análisis que haces, Pepe, que, por ejemplo, en estas 6 entidades federativas, pondría yo aparte la ciudad, ahorita comento rápido de la ciudad, pero en estas otras 5, ahora fuimos gobierno y eso necesariamente genera un desgaste. Y eso va por supuesto, a que vayamos en algunos lugares de manera quizá muy clara y contundente a refrendar el triunfo, pero hay otros lugares donde también tenemos que reconocer que no necesariamente se hizo el mejor trabajo, y eso va a requerir que tengamos al compañero o compañera más competitivo, más competente, que genere más unidad, que sea más incluyente, y que eso nos permita ratificar triunfo en estas 5 entidades federativas. Y en las 3 donde no gobernamos el día de hoy, Jalisco, Yucatán, Guanajuato, pues obviamente la fortaleza del presidente López Obrador, del trabajo que se ha venido haciendo desde el gobierno federal, y por supuesto la relevancia que han tomado muchos de nuestros compañeros legisladores federales, presidentes municipales, senadores, pues nos ponen en una circunstancia distinta de competencia a la que tuvimos incluso en el 2018. Entonces creo que van a ser elecciones muy interesantes. Ahí están las encuestas en Guanajuato. Guanajuato está bastante parejo en términos de partido antes de candidatos. Morena y el PAN disputando Guanajuato. Claro, imagínate. Y en el 2018 fue el único estado en donde no ganó la votación total emitida el presidente López Obrador. Solo en Guanajuato le ganó Ricardo Anaya. Y ahora las encuestas dicen que hay una condición distinta. Habrá que ir, y por eso el proceso busca generar que tengamos a los compañeros y compañeras más competitivos. Pero repito, creo que el proceso de unidad va a ser fundamental, que quien gane no deje fuera a nadie, entienda que nos necesitamos todos, que tenemos que incluir y que tenemos que caminar juntos. En la Ciudad de México, yo coincido mucho con lo que dice Alonso. El gobierno de Morena o del modelo de gobierno en la Ciudad de México en Morena no inició en el 2018. Llegamos con la sigla y con Claudia en el 2018. Pero en la ciudad la izquierda, con Andrés Manuel, con Marcelo, que son parte del movimiento, con el ingeniero Cárdenas, llegamos desde el 97, Pepe, tú lo sabes de manera muy clara, y eso significa un desgaste de gobierno, y por eso no solo necesitamos un buen candidato o candidata, que yo creo que
tanto Clara como Omar, como otros compañeros que se puedan anotar, son compañeros muy valiosos, son compañeros talentosos que tienen mucho que aportar y que además estoy seguro van a construir un proyecto unitario en la Ciudad de México, pero que también van a construir un proyecto actualizado y moderno de lo que le hemos venido ofreciendo a la Ciudad de México desde la austeridad republicana, desde por el bien de todos, primero los pobres. La Ciudad de México siempre ha sido punta de lanza en el movimiento y necesitamos actualizar el proyecto. La pensión universal de adultos mayores llegó a la Ciudad de México desde el 2001, no en el 2018 como al resto del país. Entonces tenemos un reto importante en la ciudad y vamos a ir a enfrentarnos seguramente al Frente Unificado que está ofertándole a la ciudadanía un cambio a lo que ha venido gobernando en el tiempo, y por eso tenemos que ser muy inteligentes, no debemos de ser soberbios, no debemos de creer que el proceso está resuelto. Y también coincido con Braulio, Movimiento Ciudadano ha estado irrumpiendo en las zonas urbanas del país con propuestas, con una agenda progresista, liberal, interesante, que nosotros en Morena también respaldamos muchos y que debemos también de comunicarle al electorado que estamos en esa ruta. Yo creo que con las propuestas de quienes seguramente el lunes, martes sabremos que queden registrados para la ciudad y para las otras 8 entidades federativas, vamos a lograr un proceso de unidad, vamos a ratificar triunfo en las 6 entidades federativas que ya gobernamos y creo que vamos a dar algunas sorpresas en las otras 3. Pues sobre las sorpresas, mi estimado Alonso, después de haber perdido el PRI, uno de sus principales bastiones, ¿no?, ahí en el Estado de México, pues va a tener que adoptar Guanajuato para defenderlo con el PAN, porque esa sería, me imagino, una de las sorpresas a las que se está refiriendo Néstor. Puede caer Guanajuato, sería un golpe fuerte para el propio, o sea, ya a esta altura, no solo para el PAN, sino para el Frente. Yo creo que justamente viendo los números de Guanajuato, creo que un poco en concordancia con lo que decía Néstor, pues el ejercicio de gobierno conlleva un desgaste implícito, ¿no? Entonces, Acción Nacional ha gobernado ya por bastante tiempo Guanajuato, y el tema de seguridad, pues evidentemente en la región, no solamente en Guanajuato, pero en la región centro y centro un poco hacia arriba del país, se ha complicado, ¿no? Entonces, creo que es natural que la sociedad empiece a ponderar opciones, ¿no? Creo que los números sí nos dan, yendo en alianza en Guanajuato, creo que se da un triunfo, no te voy a decir comodísimo de 10 puntos, etcétera, pero creo que podemos sacar una elección bien por una ventaja saludable y refrendar como frente Guanajuato, ¿no? Entonces, un fenómeno que me parece interesante a mí es el de Chiapas y Morena, y que es una especie como de bisagra o enlace que es Morena con el verde. A mí me parece que Chiapas podría ser una especie de ejemplo de lo que podría darse de la alianza entre Morena y el Partido Verde. Por ejemplo, si no llegara a ser, a mi juicio, y un poco más lo digo como análisis político, si no fuese, por ejemplo, alguien que sirve como puente entre esos dos partidos, que es Morena y el Partido Verde, como, no sé, Eduardo Ramírez, el senador, creo que se les puede complicar Chiapas. Creo que es una de esas arenas donde tiene que ser por, digámoslo así, se tiene que incluir a los otros componentes, en el caso de Morena, que es el verde y PT, pero mayormente el verde en el caso de Chiapas, para fomentar la estabilidad, ¿no? Y bueno, eso por ese lado, eso me ha parecido interesante el fenómeno que se maneja ahí. Otro, creo que el oficialismo podría padecer de efectos tipo Marcelo en las entidades. Hay que ver, porque hay que ver que hay en total de las 9 entidades, entre aspirantes de Morena y del oficialismo, se cuentan casi más de 30, 40 personas, ¿no? Entonces, es sencillo que pueda haber efectos Marcelo, ¿no? En las entidades creo que habrá que ver qué sucede y simplemente terminar, ¿no?, con esta situación y estar un poco en acuerdo con Néstor, porque lo menciona en algún punto.
Creo que hace falta la transición democrática ahora hacia adentro de los partidos. Últimamente creo que un esquema de primarias, sin tener que dejar los otros elementos como el consenso como opciones para los partidos para dirimir estas disyuntivas, pero creo que el sistema de partidos mexicano tendría que transicionar ya eventualmente a un sistema primordialmente de primarias, ¿no? Como en otros países a lo que tienen, digamos, esquemas democráticos más robustos, ¿no? Entonces, si ya se dio la transición democrática en México por distintos factores a finales de los 90, se democratiza el acceso al poder, ahora falta democratizar el acceso a estas... A los partidos. A las candidaturas de los partidos, ¿no? Entonces, creo que esa es una discusión interesante que nos compete a todos, ¿no? Sin duda, me quedo más con tu comentario, el efecto Marcelo, eso creo que nos va a estar persiguiendo a varios partidos. Voy a cerrar contigo, Braulio, y a ver, es curiosa la situación de Movimiento Ciudadano, porque en efecto, pues hay dos plazas fundamentales. Una es Jalisco, no quiero hablar del efecto Marcelo, pero sí de la posibilidad, como ha dejado ver el propio Alfaro, de que si no logra, digamos, el escenario que él cree que puede ser el más redituable electoralmente dentro del Estado y fuera, pues pueda jalar con el propio frente. Así lo ha deslizado hacia Xochitl Gálvez. Y luego, no solamente esa división o esa amenaza de división en Jalisco, sino si finalmente Samuel es su candidato presidencial, los riesgos que puede correr, pues de perder la otra gubernatura, Movimiento Ciudadano que tiene el país, que es Nuevo León. Ajedrez complicado. ¿Cómo crees que va a salir de esta MC? Y contigo voy cerrando. Con muchísimo diálogo, Pepe. Y la verdad es que sí ha sido muy constante el Movimiento Ciudadano. La verdad es que las cosas se dialogan y se entienden y se van resolviendo. Decirte, la verdad es que hemos, por ejemplo, en la elección intermedia del estado de Jalisco, el gobierno de Jalisco fue el primer gobierno desde hace varios sexenios que logra retener esa mayoría. Y seguramente también con el buen gobierno, no solo de Samuel García, sino también de Luis Donald Colosio y varios alcaldes en Nuevo León, pues realmente se va a ratificar. Estamos en una circunstancia complicada, por lo que dices, si es el caso del gobernador de Nuevo León decide ser candidato presidencial por conflictos con el Congreso local, y eso es algo a cuidar. Creo que es bien importante no mandar malas señales. ¿Y en qué sentido me refiero? El gobernador, si quiere participar, tendría que tener esa posibilidad de competir, y es muy mala señal que otra opción política, porque le pueda hacer dañino a un competidor, cerrarle la puerta. Y lo digo para cualquiera. A mí me preocuparía, por ejemplo, que un senador de oposición quisiera ser candidato a alguna de las gubernaturas y Morena, teniendo la mayoría en el Senado, les negara una licencia. Creo que sería muy lamentable vivir escenarios de ese tipo. Creo que justo si tutelamos la democracia, tenemos que aceptar las posturas distintas, que cada quien tiene visiones distintas de país y que quiere presentar sus candidatos más rentables a las candidaturas. La verdad es que va a ser una elección muy emocionante para Movimiento Ciudadano. Es la primera vez que nos vamos a presentar solos y con un potencial crecimiento. Vamos a ir a las de gubernaturas, así como a la presidencia de la República, a todos los cargos. Y la verdad es que creo que cada vez más, no solo los actores políticos, sino las mismas encuestas van ratificando lo que hemos dicho desde el inicio, que sí, México está a veces, muchas veces, molesto o agotado de tanta polarización, y sí está buscando nuevas vías. Y creo que en Movimiento Ciudadano estamos trabajando y queremos convertirnos en una alternativa que la gente pueda decidir, y eso implica lo que estamos viendo ahorita, desgastes naturales, conflictos, porque es un partido en crecimiento y por lo tanto hay posturas distintas que se tienen que ir dialogando para llegar a los acuerdos, a los mejores acuerdos posibles. Braulio López Ochoa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí queda tu mensaje, se lo vamos a mandar a Marco Cortés y a Alejandro Moreno, espero que te hayan visto. Aunque ya han estado escuchando eso en la prensa, de todas maneras aquí queda también registrado. Te agradezco mucho que hayas participado con nosotros. Seguimos ahí en contacto y vamos a seguir pues analizando esta situación. Muchas gracias, Braulio, por supuesto. Muchas gracias también Alonso Tamé, subsecretario del CEN del PRI. Muchas gracias, Alonso. Te agradezco mucho gracias la participación.
Saludos, y Braulio, la Néstor. intervención. Y por supuesto a Néstor Núñez, exalcalde de Cuauhtémoc, te han mandado un montón de saludos de todas las delegaciones. Ahí tendrás que irlo respondiendo después de que termine el programa uno a uno, te los mandamos si quieres. Y pues gracias a los tres por haber estado con nosotros, por haber participado. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos como todos los martes y jueves, el próximo jueves a las 19 horas. Y mientras tanto, tenga una buena semana, páselo bien. Recuerde, puede también, si no lo vio en directo, checar nuestro canal, está en YouTube el programa, y si no, en las repeticiones de WOW TV, canal digital a través del cual salimos. Y por supuesto, muchas gracias a Fernando Robles, él es el que nos permite conectar como productor de este programa con usted. Que tengan una muy buena semana, hasta luego, nos vemos, adiós. Gracias, saludos. Gracias a todos.